capítulo 3. Vamos a hacer un pequeño repaso así rápido nada más para poder recordar un poco de lo que ya hemos visto. En el capítulo 1 hemos estado hablando acerca, Horacio estuvo hablando acerca de Pablo en sí, ¿no? Cómo él se presenta, ¿no? Parte del capítulo 2 estuvieron viendo conmigo acerca de los requisitos de un anciano, ¿no? Recordamos que esta iglesia o a estas iglesias a las cuales va dirigida esta carta, ¿no? Eran iglesias nuevas que habían sido formadas en su mayoría por hermanos creyentes, no necesariamente por el apóstol Pablo, ¿verdad? Y eran iglesias nuevas con poco conocimiento. Y lastimosamente se encontraban en un lugar donde la mayoría de las personas eran paganos, tenían prácticas, tenían idolatrías muy grandes, ¿verdad? Y en medio de eso es donde la iglesia va a tener que surgir. Así que el apóstol Pablo le va a escribir a Tito y le va a decir, mira Tito, esta es la forma en la cual deben conducirse ustedes en ese lugar, ¿no? Y ahí en el capítulo 1 vimos muchos de los requisitos que tenía que tener un anciano para poder ministrar en la iglesia. En el capítulo 2 vimos acerca de cómo defender la sana doctrina, ¿sí? Capítulo 1 vimos requisitos, vimos órdenes de cómo debía conducirse el liderazgo en iglesia, ¿sí? En el capítulo 2 vimos acerca de la doctrina, cómo debíamos defender la doctrina. ¿Sí, hermanos? Y hoy en el capítulo 3 vamos a ver algo un poco más práctico, ¿ya? Ya no solamente para el liderazgo, no solamente para el tema doctrinal, sino para la vida práctica. Mateo capítulo 5 versículo 16. ¿Qué dice ahí? Así alumbre vuestra luz para que vean vuestras malas obras. ¿Eso dice? ¿Qué dice? Vuestras buenas obras, para que te glorifiquen a ti, para que te exalten a ti, ¿no? Cuando yo hago cosas buenas en iglesia es para que me aplaudan a mí. ¿Es correcto? No, el versículo dice para que glorifiquen a tu Padre, para que glorifiquen a Dios. Y hermano, en esta noche justamente de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de las buenas obras, porque Tito va a hablar acerca de las buenas obras que tenemos que realizar para dar gloria a Dios. Ese es el tema principal de esta noche, las buenas obras, ¿sí? Así que tengamos en mente este versículo que ha leído Paola en Mateo capítulo 5, versículo 16, y ahora sí vamos rápidamente a Tito capítulo 3. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Versículo 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Una lista nada buena, ¿verdad? Nada bonita, nada agradable. Y sigue en el versículo 4. Pero, acá viene lo hermoso, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El versículo 8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Hasta allí vamos a leer, hermanos, y el tema que yo te mencioné eran las buenas obras, ¿verdad? Ahora la pregunta sería, ¿cómo yo puedo dar gloria a Dios con mis buenas obras? Y vamos a ver la respuesta ahí en el versículo 1 y en el versículo 2, ¿sí? Dice, versículo 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Hermano, la palabra gobernantes está hablando no solamente en relación a los pastores,
¿Ya? Ya no, el contexto aquí ya no solamente es el liderazgo de la iglesia. No, está hablando en relación a tu entorno, en el trabajo, en tu familia. Está hablando en general en tu vida diaria. Cuando habla aquí de gobernantes, no solamente habla de los líderes de la iglesia, que obviamente tenemos que someternos y obviamente tenemos que sujetarnos. Pero aquí está hablando algo que muchas veces no nos va a gustar, pero tenemos que verlo. Está hablando del presidente, está hablando de los policías, está hablando de las autoridades legales a las cuales nosotros a diario tenemos que someternos. ¿Entienden, hermanos? Cuando habla aquí de gobernante está hablando de autoridades superiores a ti o a mí. Por ejemplo, si eres un hijo, ¿no? Y vives en el hogar, tus padres, en tu trabajo, tus autoridades, ¿no? Aquí Pablo va a ser muy claro y va a decir, mira, si tú quieres dar gloria a Dios, entonces tienes que hacer buenas obras. Y estas buenas obras primero con tus autoridades. Es decir, con un testimonio correcto, tienes que ganar a las personas, tienes que mostrarles que la vida cristiana no solamente es en la iglesia. Hermanos, muchas veces, y hoy estuvimos hablando con los varones, muchas veces nosotros vivimos la vida cristiana solamente aquí, en la iglesia. En la iglesia queremos hacer muchas cosas. Hoy Alejandro decía, aquí yo quiero lavar platos, quiero hacer, limpiar el salón, quiero hacer, de todo. Pero cuando llego a mi casa, no hago absolutamente nada, ¿verdad? Ahí está mi cama extendida, los platos todos amontonados, me muevo a un lado para no chocarme con la basura, ¿no? Pero a papá, a mamá, no ayudo en nada, ¿verdad? Hermano, la vida cristiana no es solamente aquí en la iglesia. La vida cristiana es donde vayamos. Y aquí Pablo le dice a Tito, le dice, Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Pero hay un problema aquí. ¿Cómo son nuestras autoridades normalmente? A ver, hermano, corruptas, ¿verdad? ¿No? Lastimosamente, a ver, la mayoría aquí creo que maneja, ¿no? Te para un policía. ¿Qué te pide? ¿No? Dinero. Y da pena decirlo. Es la verdad. Es la triste realidad. Pero eso no nos justifica, hermanos, a nosotros desobedecer la palabra de Dios. Hermanos, yo sé que no es fácil. Uno dice, pero ¿cómo yo voy a someterme? ¿No? Por ejemplo, ahora están con esta problemática de Nadine, ¿no? La esposa del presidente. Hacen bromas por todas partes de Nadine. Ahora han sacado una tarjeta de crédito Nadine, ¿no? Se burlan. Y muchos dicen, hablan del presidente como un tonto, ¿sí o no? Hablan de él como un mandilón, como alguien que la mujer hace y deshace como le da la gana, ¿verdad? Ahora, hermano, te voy a decir algo que tal vez no te va a gustar, pero la Biblia lo dice. Las autoridades que tenemos, así sean como sean, fueron autoridades establecidas por Dios. Y nosotros debemos respetarlas. Da pena, hace un tiempo atrás, yo tenía una amiga y estaban en el tiempo de que entraba Keiko, que entraba Ollanta, y empezaban ahí con el tema del Facebook. Todo el mundo tiene Facebook, ¿no? Niños de 5 años se ponen 18 años para tener su Facebook, ¿no? Todos tienen Facebook. Y ahí empezaba una, sí, que recuerda todo lo que hizo ese, y decía palabras soezas, ¿no? Una creyente, ¿no? Todo lo que hizo ese, ¿no? Que a su madre le hizo esto, que no sé qué, y otro creyente, pero no tienes que hablar así, y empezaban a discutir entre ellos, al punto que ya, o sea, estas dos personas, que los presidentes supuestamente pasado y el que iba a ingresar, ya no tenían nada que ver con la conversación, ahora se habían agarrado entre ellos, y se peleaban. Y a mí me daba pena, porque damos un mal testimonio nosotros como hijos de Dios. Porque lo que nosotros tenemos que hacer con nuestras autoridades, la Biblia lo dice, mira lo que dice ahí, que se sujeten, que se sometan. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, hermano, ¿cómo yo me voy a someter, ¿no?, a personas injustas, ¿no? Ahora, hermano, la Biblia dice que todos nosotros un día daremos cuenta de lo que hacemos.
aún ellos también, en su responsabilidad en el lugar donde están. Pero mi responsabilidad es lo que dice la Biblia. Dice que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Hermano, es decir, que estés dispuesto, que yo esté dispuesto a hacer el bien, a hacer lo correcto, a respetar. Dice en el siguiente versículo que a nadie difamen. ¿Qué es difamar? Hablar mal. ¿Sí o no? Hablar mal. Da pena, hermano, pero lastimosamente la mayoría de los creyentes somos conocidos por hablar mal, por quejarnos de nuestras autoridades. Empezando nuestras autoridades aquí en la iglesia, nuestras autoridades en casa, nuestros padres, ¿no? Tengo el peor padre del mundo, ¿no? Por eso no lo aguanto, ¿no? Decimos muchas veces, ay, si mi padre no estuviera. Hermano, ese es el padre y la madre que Dios te dio. Y no eres tú ni yo quien va a juzgar eso. Dios no se equivoca. La Biblia nos manda a honrar a nuestros padres. De repente tu padre es problemático, sí. De repente tu padre es inconverso, sí. Pero puedes ganarlo a él, para Cristo, con buenas obras, con una vida totalmente diferente. Hermano, no, como les dije al comienzo, no vivamos solamente la vida cristiana dentro de la iglesia. Vivamos la vida cristiana afuera, en tu trabajo. De repente tu jefe no es una persona justa, ¿verdad? De repente se quiere aprovechar de ti por hacerte trabajar demasiado. De repente es una persona mentirosa, ladrona. Ora por él. Ora por ella. No trates de hacerle el jueguito ahí, de hacerlo caer en sus palabras, de hablar mal de él con tus compañeros. No, hermano. Recordemos quiénes somos. Dice allí que nadie difamen, que no sean pendencieros. La palabra es peleoneros, ¿no? No, pero es que yo tengo mis derechos, ¿no? A mí nadie me va a pisotear. Yo conocía a una chica que decía, yo soy muy mansa, pero no mensa, ¿no? A mí nadie me agarra de tonta. Cuidado cómo usamos la palabra de Dios. No tratemos de justificar nuestro orgullo con mansedumbre. Cuidado. Hermanos, la Biblia dice, no pendencieros, sino amables. Sé amable con tus autoridades. Sí, son corruptos, sí, te fallan, sí, pero tú sé amable. La Biblia lo dice, seamos amables. Mira qué más dice allí. Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. No dice para con algunos, no solamente cuando estés en la iglesia seas manso. No, para con todos los hombres. Hermano, si bien las buenas obras no nos van a dar la salvación, y lo aclaro, porque muchas iglesias enseñan que nuestras buenas obras nos dan la salvación. Muchas iglesias enseñan que las buenas obras nos acercan a Dios. Lo único que nos acerca a Dios es la gracia de Dios a través de Jesucristo. Las buenas obras sirven para dar gloria a Dios. La Biblia lo dice. Y hermano, demos gloria a Dios en nuestro trato para con nuestras autoridades. Respetemos, oremos. Si de repente tenemos un presidente que no está cumpliendo su función, oremos por él. De repente tenemos policías, tenemos autoridades en el lugar donde vivimos, en nuestro trabajo, que de repente no están funcionando bien, oremos. Que ellos puedan ver algo diferente en nosotros. Que ellos puedan decir, oye, ¿tú por qué no eres como el resto? ¿Tú por qué no actúas como ellos? Porque yo tengo a Cristo en mi vida. Porque Cristo cambió mi vida. Tengo un amigo con el cual siempre me gusta conversar y él me decía, Miguel, antes de conocer a Cristo yo era así, asá, pero Cristo cambió mi vida. Y antes yo hubiera hecho esto, hubiera agarrado al jefe, lo hubiera agarrado a golpes, pero Cristo cambió mi vida. Y ahora el que me ayuda a controlarme, a dar un buen testimonio, es Jesucristo. Hermano, buenas obras, primero respetemos a nuestras autoridades. Y como te dije, empezando aquí, nuestro pastor, nuestros líderes, respetémoslo. Hoy hemos hablado mucho de eso con los varones.
someternos con respeto. Nuestros padres en casa, no los menosprecies, hermano. Cuidado con eso. Es triste ver a creyentes que menosprecian a sus padres. Y dicen, no, pero es un inconverso. Eso no importa. Eso no importa. Nosotros tenemos que honrar a nuestros padres. Y lastimosamente muchas veces no lo hacemos. En nuestro trabajo, seamos honestos. Hablemos con la verdad. Trabajemos como corresponde. A veces como creyentes nos aprovechamos. Tenemos que llegar a cierta hora y ¿qué hacemos? 5 minutos después, ¿no? 10 minutos después. Y peor todavía si mi jefe es creyente, ¿no? Llego tarde. ¿Qué pasó? No estaba leyendo la Biblia, hermano. Por eso llegué tarde. ¿Y qué crees? ¿Que es justificable? ¿O creemos que es justificable eso? No. Es más, la Biblia todavía dice, si tienes amos creyentes, dale más honra todavía. No hay justificación, hermanos. Si queremos dar gloria a Dios, entonces debemos respetar a nuestras autoridades. Así de fácil. ¿Y qué más dice allí? Vamos a seguir leyendo, hermanos, por favor. Dice, ¿alguien puede buscar Romanos 13:1, por favor? Romanos capítulo 13, versículo 1. Entonces la pregunta era, ¿cómo yo puedo dar gloria a Dios con mis buenas obras? Primero, respetando a mis autoridades, ¿sí? Respetando a mis autoridades. Hermanos, recordemos este principio. No existe autoridad que no haya sido puesta por Dios. ¿Dios se equivoca? Hermanos, ¿Dios se equivoca? ¿Dios falla? Dios sabe por qué hace las cosas. Y aunque nuestras autoridades no se lo merezcan, nosotros tenemos que respetarlos, porque la Biblia nos lo ordena. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Dice ahí en el versículo 3, por favor, si alguien se está durmiendo, peñízcalo ahí para que se despierte. Versículo 3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? ¿Qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Hermano, ¿cómo yo puedo dar gloria a Dios? Primero, respetando mis autoridades, ¿sí? Segundo, dando gracia a las personas. ¿A qué me refiero con esto? Mira lo que dice Pablo, y me encanta a mí esta parte cuando Pablo le escribe a Timoteo. Pablo le dice a Tito, Tito, nosotros éramos. Él se incluye ahí, no se está excluyendo de esta realidad. Pablo está diciendo, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Hermano, nunca olvidemos de dónde nos sacó Cristo. ¿Para martirizarnos? No, para dar gracias. Hermano, nunca nos creamos más de lo que somos. La Biblia dice, en Efesios dice que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos condenados al infierno. Esa es la verdad. No hubo mérito alguno en tu vida ni en la mía, hermano. Si tú crees que Cristo te salvó por lo buenazo que eres, nos equivocamos. Si tú crees que Cristo te salvó porque cantas hermoso, te equivocas. Si crees que Cristo te salvó porque eres un gran líder, porque tienes acá toda la cancha de poder hablar, de poder actuar delante de las personas, te equivocaste. Porque la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermano, muchas veces nosotros no damos gracia a las personas porque somos orgullosos. Porque ya con nuestros años en la iglesia pensamos que ya somos más que... Pero no debemos olvidar, hermano, porque aún el propio Pablo no olvidaba lo que era. Él, un gran siervo del Señor, no olvidaba lo que era, no olvidaba de dónde lo sacó Cristo. Hermano, mira lo que dice después, versículo 4. Estamos en Tito 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia. Hermano, Cristo no te salvó por tus obras. Y como te dije hace un rato, hay muchas iglesias que enseñan que las obras nos salvan.
Hay mucha gente en las iglesias engañados hoy en día. Si tú les preguntas, ¿vas a ir al cielo?, te responden, no lo sé. Eso depende de todo lo que haya hecho yo hasta que Dios venga por mí. No lo sé. Yo voy todos los domingos a misa, prendo mis velas, trato de ayudar a los pobres. Es más, ayudo a los necesitados dando dinero. Esos son obras. Y las obras no te salvan, hermano. La Biblia lo dice. Dice, no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Mira qué más dice ahí. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La palabra misericordia significa Dios no me da lo que realmente yo merezco. Es como cuando mi hija Abigail se porta mal conmigo, ¿no? Yo le digo a Abigail, no hagas esto. Y lo hace. ¿Ella qué es lo que merece recibir? Disciplina, ¿no? Corrección, ¿verdad? Y yo le digo, ¿sabes qué, Abigail? ¿Realmente qué es lo que mereces? Ya, papá. ¿No? Siempre me dice, ya, papá. ¿Qué mereces? Disciplina, ¿verdad? Ok. Esta vez yo decido no darte esa disciplina. ¿Entiendes? Ahora, no estoy poniéndolo aquí como un mal ejemplo, sino la idea aquí es que Dios no me da lo que realmente yo merezco. ¿Qué es lo que yo merezco? ¿Merezco ir al cielo? ¿Merezco estar allá con Dios? No lo merezco, hermano. Lo que realmente merezco es ir al infierno. Esa es la verdad. Eso es lo que realmente merecemos. Pero Dios no nos da lo que merecemos por su misericordia. Y mira qué más dice ahí. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados, la palabra justificados, hermanos, significa que Dios puso la justicia de Cristo sobre nosotros. Esta es la idea. Imaginemos que, voy a usar a mi amigo Pedro, ¿no? Imaginemos que yo soy un asesino. Y yo maté a un niño, ¿no? Cruelmente. Y yo reconozco que yo lo hice, ¿sí? Yo soy injusto porque yo lo hice. Y me van a condenar a la muerte, a la pena de muerte me van a condenar. Pero viene Pedro, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Sí, él es injusto, él lo hizo, pero yo decido tomar el lugar de Miguel y que él tome mi lugar. Es decir, él toma mi injusticia y yo tomo su justicia. Porque Él no hizo nada malo. Eso fue lo que Cristo hizo con nosotros. Nos justificó, no porque nosotros lo mereciéramos. Nos justificó por su gracia. Por eso, hermano, ¿cómo yo puedo dar gloria a Dios con mis obras? Dando gracia, hermano. Recibimos por gracia, demos por gracia. No juzguemos a las personas. No juzguemos simplemente, ese es un borracho. ¿No? Ese es un homosexual, ese es un perdido. Hermano, los que catalogamos nosotros, o los que catalogamos los niveles de pecado somos nosotros. Pero pecado es pecado ante Dios. Así, si tú miras a una mujer o a un hombre en tu pensamiento, dice la Biblia, y lo codicias en tu corazón, aunque no hayas ido con esa persona a cometer el acto, ya pecaste en tu mente, la Biblia lo dice. Mentir, también, hermano. A veces decimos, no, pero es una mentirilla blanca. No, es una mentirilla sencilla, nada más. Hermano, la Biblia dice que tú sí sea sí, tú no sea no. No hay término medio. Entonces, la Biblia es clara, hermano. Si queremos dar gloria a Dios, primero tenemos que respetar a nuestras autoridades. Es lo que Pablo le dice a Tito. Tus autoridades en la iglesia, tus autoridades en tu casa, tus autoridades en tu trabajo, tus autoridades en el estado donde vives, tienes que dar honra a Dios. ¿Es difícil? Sí, oremos por ellos. Y recordemos que Dios estableció estas autoridades. No nos pongamos a la par, no seamos sediciosos, no formemos grupos para levantarnos contra de nuestras autoridades. No, eso no es bíblico, hermano. Eso no es de un hijo de Dios. La segunda cosa, hermano, entendamos que fuimos salvados por gracia, no por obras que nosotros hubiéramos hecho. Y si fuimos salvados por gracia, entonces debemos dar por gracia.
Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo dar gloria a Dios con mis buenas obras? Primero, respetando a mis autoridades. Segundo, dando gracia a las personas. Por gracia fui salvo, trato con gracia a los demás. Mateo capítulo 18, versículo 27. Conocemos esta historia, ¿verdad? ¿No? Un hombre, un siervo, ¿no? Que le debía a su amo una alta cantidad de dinero. No era poquito, era bastante, ¿no? Y el amo le dice, págame, o si no te mando a la cárcel, ¿no? ¿Y qué dice él? Dice que le empezó a rogar al amo, por favor, no tengo dinero ahora, por favor no me mandes a la cárcel. Y dice que este amo, conmovido al ver a su siervo, ¿qué hace? Le perdona la deuda, ¿verdad? Está bien, te perdono. Pero ¿qué hace este siervo malvado? Ni bien sale, encuentra a otro que le debe muchísimo menos de lo que le debía a su amo, y dice que lo toma del cuello y le dice, págame lo que me debes. Al final no le puede pagar y lo manda a la cárcel, ¿sí o no? Y después su amo se entera de esto y dice, siervo malo, yo te perdoné a ti, ¿tú por qué no perdonaste a este hombre? Hermano, Dios nos perdona a nosotros, ¿por qué nosotros no perdonamos a los demás? ¿Entendemos, hermanos? Recibimos por gracia, damos por gracia. Hermano, tratemos con gracia a las personas. No nos creamos superiores a ellos. Tratemos con gracia, demos oportunidad al cambio, demos oportunidad al perdón. Muchas veces entre creyentes mismos vivimos tan distanciados por cosas sencillas. Mi esposa cuando sus padres iban a venir al Perú, ellos tenían que recaudar cierta cantidad de dinero para poder venir como misioneros aquí al Perú. Y ellos fueron a servir a una iglesia, era una iglesia pequeña, y enfrente había otra iglesia, pequeña también. Y ellos empezaron a servir allí en la música, y un día el pastor de esa iglesia se paró y dijo, me voy de esta iglesia, y se fue. Abandonó la iglesia. Dejó a mi suegro como pastor en la iglesia. Y poco a poco él empezó a averiguar qué pasaba aquí. La iglesia de enfrente y la iglesia de acá habían sido una iglesia muchos años atrás, una sola. Y se habían peleado por las cortinas de la iglesia. Solamente por eso. Porque un grupo quería esto y otro grupo quería esto. Suena tonto, ¿verdad, hermanos? Suena muy tonto. Pero lastimosamente muchas veces nosotros somos así también. Andamos enemistados con las personas, nos creemos mucho porque no somos capaces de bajar la cabeza y buscar el perdón o la restauración. Muchos años esa iglesia permaneció así, dividida. Gracias a Dios se volvió a unir. Pero por cosas tan tontas. Hermano, la pregunta sería, tal vez yo estoy actuando así. Tal vez yo no estoy dando gracia a las personas. Si queremos dar gloria a Dios, demos gracia. Y siguiente versículo dice ahí, el versículo 8. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo dar gloria a Dios con mis buenas obras? Primero, respetando a mis autoridades. Segundo, dando gracia a las personas. Y tercero, hermanos, dice ahí, versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. La tercera cosa, hermano, que quiero que tengamos presente es, motiva a otros a las buenas obras. Aquí Pablo dice, estas cosas son buenas y son provechosas. Hermano, las buenas obras son buenas y son provechosas. No solo para quien la haces, sino para ti mismo que la haces. ¿Entiendes, hermano? Ejercítate en las buenas obras, hermano. Ejercitémonos en las buenas obras. Hermano, escucha esto. El hecho mismo de que el creyente sea salvo por la gracia de Dios no lo exime de realizar buenas obras. El hecho es que él debe procurar ocuparse en estas buenas obras. Ahora, ¿cuál sería la problemática aquí? La problemática sería que muchos creen que por estas buenas obras pueden ganar el favor de Dios. Hermano, tus buenas obras no te hacen ganar el favor de Dios. Dios ya te ama. Dios ya murió por ti en una cruz. Dios ya te salvó, te dio esperanza, te dio una vida nueva. Tus buenas obras
y mis buenas obras nos llevan a dar gloria a ese Dios que nos salvó. Y no sé cómo está tu corazón, hermano, pero cuando yo me pongo a pensar en lo que Dios hizo por mí, me dan ganas de llorar. Porque fue algo grande, fue algo increíble. Me sacó de la condición tan inmunda donde estaba, extendió su mano de amor, su mano santa, y me sacó de ese hueco, como dice el salmista del foso cenagoso. Me sacó de allí, de donde yo estaba, me sacó y me dio una nueva vida. Me dio esperanza. Hermano, motiva a tu hermano a las buenas obras. No los motivemos al chisme. No los motivemos a la murmuración. Muchas veces dedicamos tanto tiempo, hermano, y soy sincero, dedicamos tanto tiempo nosotros a conversar de cosas sin valor, de las novelas, y no solo las mujeres, porque los hombres también. Yo conocí a un amigo con el que me fui a estudiar al seminario bíblico, y cuando trabajábamos en la iglesia, yo recuerdo que a las 3 en punto se desaparecía. Y nosotros vivíamos ahí en una propiedad, en una casita los dos, éramos solteros jóvenes ahí, y él se desaparecía. ¿No? Y yo, ¿dónde está? Y yo seguía limpiando ahí solo, decía, ¿dónde está? ¿No? Y cuando me iba a la casita, estaba bien sentado ahí con el televisor, viendo la novela. ¿No? Y yo le decía, ¿pero por qué estás haciendo eso? Deberías estarme ayudando. Y hermano, ¿a qué voy con esto? Que muchas veces nosotros dedicamos tiempo a cosas sin importancia. Tu amistad con la persona que tienes al lado, en lugar de motivarlo a las buenas obras, la motivamos al chisme, a la murmuración, a la queja, a la amargura. Hermano, la amargura es como una raíz que se va metiendo poco a poco. Y de repente muchas veces tú tienes amargura contra alguien y no se lo dices, pero se lo dices a tu mejor amiga o a tu mejor amigo. Y esa amargura va creciendo y ya no solamente es en ti, sino se la pasaste a él. Y él ya tiene algo contra esa persona también. ¿Entendemos, hermanos? En vez de motivarnos a cosas mundanas, motivémonos a las buenas obras. Digamos a nuestros amigos, vamos. Como hoy me gustó mucho que Juan Carlos decía, aunque me vaya solo, pero voy a ir a predicar la palabra. Me gustó mucho eso, de verdad. Hermano, ¿por qué no nos motivamos a las buenas obras? A predicar el evangelio, a hablar de Cristo. De repente estás ahí por el camino y ves un grupito de niños, estás con tus amigas, ¿por qué no les hablas de Cristo? ¿Por qué no les dices que Cristo murió por ellos? Motivémonos a las buenas obras, hermano. 1, respetemos a nuestras autoridades. 2, demos gracia a las personas, hermano, no nos creamos más que ellos. Fuimos igual de pecadores. La diferencia está en que fuimos lavados por la sangre de Cristo. Y ellos también lo necesitan. 3, hermano, motivémonos a las buenas obras. Y lo último, mira lo que dice ahí en el versículo 9. Vamos a leerlo, por favor. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. ¿Alguien puede buscar 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, por favor? Con esto ya vamos terminando. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Hermano, la última cosa es, evita las cosas vanas. ¿A qué me refiero con esto? Aquí Pablo dice, mira, en lugar de dedicarte a hablar de genealogía, que quién nació primero, que quién nació después, de dónde viene, en lugar de eso, dedícate a las buenas obras. Ahora, no estoy diciendo que está mal estudiar a profundidad la palabra de Dios. No estoy diciendo eso, hermano. Sino que muchas veces nosotros dedicamos tanto tiempo a discutir cosas sin importancia. Y muchas veces vivimos peleando con las personas. Me gustó mucho porque hoy Alejandro dijo, o citó un versículo que me gusta mucho, que dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados. A veces nos equivocamos, hermanos. Pensamos que nuestra lucha es contra la persona. Ahora sí lo voy a desarmar. Ya vine con mi Biblia, ahora sí vas a ver, ¿no? Tú me dices un versículo y yo te cito otro, pues, ¿no? Ahora sí te agarro. A mi vecina inconversa, ya tengo todos los versículos listos para atacarla. No, hermano, no estamos para atacar a las personas. Estamos para mostrarles la verdad de Dios.
Y aquí Pablo dice, evita este tipo de cosas, evita discusiones sin sentido, evita esto porque no sirve para nada. Si hay una persona mala en la iglesia, pruébala, sí, pruébala, con la palabra de Dios, y que se arrepienta. Y si no se arrepiente, bueno, sácalo. Pero tú continúa haciendo las buenas obras. No te dediques solamente a eso. Pero lastimosamente, hermano, en las iglesias damos más prioridad a estas cosas que a predicar el Evangelio de Cristo. Y espero que no nos ofendamos, pero muchas veces estamos nosotros, sí, pero yo tengo mi postura, y no está mal, pero yo tengo mi postura de que en el 2018, 2015, el cielo se va a acabar, o va a venir Cristo. ¿Cómo estamos seguros de eso? ¿Debemos estar preparados para que Cristo venga? Sí, sí debemos estar preparados. Para el 2018 no, todos los días. Todos los días. Hermano, podemos tener posturas muy diferentes, pero no debemos olvidar que nuestra principal labor aquí en la tierra es predicar de Cristo. Hermano, Cristo puede venir hoy, como puede venir mañana, o dentro de 20 años, o de repente dentro de 100. No lo sé. Pero que vivamos nuestra vida dando gloria a Dios con nuestras buenas obras. Hermano, respetemos a nuestras autoridades. Aunque sea algo difícil en tu trabajo, donde estés, pero recuerda que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Segunda cosa, hermanos, demos gloria a Dios dando gracia a las personas. Hermano, no te vuelvas orgulloso, no nos volvamos orgullosos. No nos creamos merecedores de la gracia de Dios, porque no lo somos. Demos gracia. Tercero, hermano, motiva a tus hermanos, motiva a tus amigos a las buenas obras. Deja de lado las conversaciones sin sentido, dejemos de lado el chisme, dejemos de lado la murmuración y motivémonos a lo bueno. Y por último, hermano, evitemos cosas vanas, cosas que no tienen tanto valor como el Evangelio de Cristo. Hermano, demos gloria a Dios con nuestra vida. Y Santiago dice, muéstrame tu fe y yo te muestro mi fe por mis obras. Parafraseado, ¿sí? Aquí lo que Santiago está tratando de decir es que si tú realmente tienes fe en Dios, entonces demuéstralo a través de tus obras. No está diciendo que tus obras te llevan a la fe. No está diciendo eso, Santiago. No está diciendo que tus obras te salvan. No está diciendo eso. Está diciendo si realmente eres un hijo de Dios, si realmente eres una persona salva, entonces demuéstralo a través de tus buenas obras. Hermano, que esta semana podamos nosotros vivir haciendo buenas obras. Y recordando que estas buenas obras son, como leyó Paola al comienzo, para la gloria de Dios.